Una mujer pobre ofreció su coche viejo a un hombre perdido para que pudiera volver a su casa. Un mes después, la mujer se encuentra con una limusina estacionada frente a su casa. María López vivía en una pequeña casa de tejas apagadas y muros desconchados en las afueras de Toledo. Tenía 53 años, manos endurecidas por la costura y un andar sereno que contrastaba con el bullicio de las calles del centro. Viuda desde hacía más de una década, sobrevivía con encargos esporádicos de costura, dobladillos para vecinas, remiendos para trajes antiguos y, en ocasiones especiales, arreglos de vestidos de boda pasados de moda. Su vida era modesta, sencilla, marcada por la rutina y por una constante economía de recursos. Aún así, quienes la conocían sabían que no existía corazón más generoso en el barrio que el suyo. Aquella mañana, sin embargo, el cielo se había cubierto de un gris opaco. La lluvia golpeaba los cristales con insistencia, como si quisiera entrar y calar lo poco que había dentro. María se colocó su abrigo de lana, remendado por ella misma, tomó su paraguas desgastado y se dispuso a llevar un pequeño encargo a una clienta del barrio contiguo. Había decidido tomar una ruta menos transitada para evitar los charcos del centro. Y fue justo en aquella desviación rural, entre árboles retorcidos y el asfalto resquebrajado, donde lo vio. El hombre estaba junto a la cuneta, empapado, con el cabello pegado a la frente y la ropa rasgada como si hubiese caído por una pendiente. No tenía mochila ni teléfono, ni siquiera un paraguas. Solo se abrazaba a sí mismo, temblando, con los ojos perdidos en el horizonte. María frenó su viejo Seat Ibiza de color granate, ese modelo de 1998 que ya no pasaba la inspección técnica sin un favor del mecánico, y bajó el vidrio de la ventanilla. «¿Está bien, señor?», preguntó con voz preocupada. El hombre tardó en reaccionar. Tardó incluso más en levantar la mirada. Cuando lo hizo, solo logró asentir, aunque sus ojos decían otra cosa. Eran ojos de alguien perdido, pero no solo en el sentido geográfico. Estaba desconectado del mundo, como si no supiera muy bien cómo había llegado hasta ahí. María se bajó del coche, acercándose con precaución. La lluvia la empapó en segundos, pero no le importó. No tiene pinta de que esté esperando a nadie. ¿Tiene algún lugar al que ir? ¿Quiere que llame a alguien? El hombre negó con la cabeza. «No tengo móvil», susurró con un acento madrileño apenas perceptible. «No tengo nada». Ella lo observó por un instante, calibrando cada gesto, cada parpadeo. No parecía ser un vagabundo habitual, ni tampoco un delincuente. Había algo roto en él, algo que no se podía explicar con palabras. Sin pensarlo demasiado, María volvió al coche, abrió la guantera y sacó una pequeña libreta donde anotaba los encargos. Arrancó una hoja, escribió algo y luego rebuscó en su bolso hasta encontrar las llaves del coche. «Este coche no vale mucho, pero funciona», dijo tendiéndole las llaves. «Está lleno de gasolina. Si sabe cómo conducirlo y tiene un lugar donde lo puedan ayudar, lléveselo. No necesito que me devuelva nada. Solo que llegue bien». El hombre la miró como si no pudiera comprender lo que estaba escuchando. Miró las llaves, luego a ella, luego el coche, como si se tratara de una escena irreal. Finalmente, las tomó con manos temblorosas. «No entiendo por qué. Porque no todos los días uno se cruza con alguien que necesita algo más que palabras», dijo ella con una sonrisa triste. «Y porque si estuviera en su lugar me gustaría que alguien hiciera lo mismo». Él asintió con dificultad. Subió al coche y, antes de cerrar la puerta, extendió una hoja doblada. «Gracias por no preguntar nada. Espero poder devolverle esto. Algún día», dijo. Sin añadir más, encendió el motor, dio la vuelta con torpeza y desapareció en la neblina de la carretera. María se quedó en el borde del camino, empapada, con la hoja de papel en la mano y el corazón latiendo rápido. No sabía si había hecho una locura o un acto de bondad que el mundo le recompensaría, pero tampoco le importaba. Se ajustó el abrigo, dio media vuelta y comenzó a caminar bajo la lluvia. Durante días, María no volvió a saber nada del hombre.
Aquella hoja de papel que él le había entregado no contenía más que una simple frase escrita con trazo tembloroso. Gracias por no preguntar nada. Espero retribuir. No había un nombre, ni un número, ni una dirección. Solo eso, como un susurro que se pierde en el viento. En los días que siguieron, el silencio de su teléfono, la ausencia de noticias y la falta de cualquier indicio concreto comenzaron a desdibujar la experiencia vivida. Tal vez había sido una locura, pensaba, mientras remendaba un pantalón raído en su mesa de costura. Tal vez había soñado parte de todo aquello. Pero cuando salía a comprar pan y notaba el espacio vacío frente a su casa, donde antes solía estar su Seat Ibiza, la realidad se imponía de nuevo. Había regalado su único medio de transporte a un hombre cuya historia aún no conocía. Toledo, con sus calles antiguas y su aire contenido, empezaba a murmurar. Los vecinos de la zona, muchos de los cuales ya la veían con una mezcla de lástima y resignación, comenzaron a preguntarse en voz alta si no estaría perdiendo la cabeza. La señora Julia, que vivía al lado y que siempre sacaba la silla al porche a eso de las 6 de la tarde, fue una de las primeras en lanzar la pregunta sin rodeos. María, ¿en qué estabas pensando? Hoy en día no se puede confiar en nadie. ¿Le diste el coche sin más? ¿Ni siquiera le pediste un documento? María, que en ese momento barría hojas húmedas de la entrada, solo encogió los hombros. No parecía peligroso, Julia. Estaba desorientado, como alguien que no había dormido en días. Sentí que tenía que hacerlo. ¿Y si era un estafador? ¿Y si fingía todo? Pues entonces fingió muy bien, respondió María sin levantar la voz, pero no me arrepiento. Aunque procuraba sonar convencida, lo cierto es que en la intimidad de su habitación, bajo las mantas que ya empezaban a no ser suficientes contra el frío que se colaba por las ventanas viejas, las dudas la visitaban cada noche. Había entregado un bien valioso, no solo por su utilidad, sino porque era hasta entonces su última herramienta para sostenerse. Sin el coche, ir al centro para entregar pedidos se volvió un reto logístico. El transporte público no llegaba con regularidad a su zona, y los pocos taxis que transitaban por ahí resultaban caros para su presupuesto. Pero más allá de las dificultades prácticas, lo que más le dolía era el silencio. Ese silencio que llenaba su buzón cada mañana, que habitaba su móvil sin notificaciones, que se asentaba en su mesa mientras comía sola. No esperaba una gran recompensa. No era ese su motor, pero sí había deseado, en algún rincón discreto de su alma, una señal. Un pequeño gesto que le confirmara que el hombre estaba bien, que había llegado a destino, que había entendido que su ayuda venía de un lugar sincero. Los días continuaron su curso, uno tras otro, sin sobresaltos, con la rutina empujándola a seguir adelante. La casa comenzaba a mostrar señales de abandono, una gotera persistente en la cocina, un enchufe que chispeaba, la verja delantera que no cerraba del todo. María hacía lo posible por mantener todo en pie, pero las horas no alcanzaban y el cuerpo tampoco. Su clientela, aunque fiel, empezó a disminuir. Algunas vecinas optaban por enviar sus arreglos a tiendas del centro, donde les ofrecían descuentos si llevaban más de 3 prendas. Ella lo entendía. No guardaba rencor. Una tarde de jueves, mientras regresaba a pie desde la tienda con una bolsa de pan bajo el brazo, pasó junto a la parada del autobús y vio a 2 adolescentes riéndose. Una de ellas sostenía el móvil en alto, mostrando un video. Se escuchaba una voz distorsionada, luego risas, y una imagen de un hombre con ropa desgarrada aparecía por un instante. María se detuvo, inquieta, sintiendo un latido extraño en 1900 el pecho. ¿Quién es ese?, preguntó sin pensarlo. Las chicas la miraron como si no entendieran por qué una mujer mayor se interesaría por lo que veían. Un video viral. Dicen que es un loco que apareció caminando por la autopista hace semanas. Lo grabaron desde un coche. Luego desapareció. La policía no sabe quién es. María tragó saliva. No podía asegurarlo, pero algo en ese breve instante, del video en ese rostro desenfocado, le resultaba familiar. No quiso seguir preguntando.
Siguió su camino hasta casa con un nudo en el estómago. Esa noche volvió a leer la nota. La había guardado en una caja de latón donde antes tenía hilos. La letra era tosca pero sincera. Gracias por no preguntar nada. Espero retribuir. ¿Qué significaba exactamente esa promesa? ¿Era una forma de consuelo? ¿Un adiós definitivo? Pasaron 2 semanas más. Durante ese tiempo, un par de vecinos la ayudaron llevándola en coche al mercado. Otros le ofrecieron ayuda con reparaciones menores en la casa. Pero el comentario constante, incluso dicho con buena intención, era siempre el mismo. Qué lástima lo del coche. Era como si todos, sin decirlo, supieran que aquello había sido un error que no traería recompensa alguna. Un día, mientras doblaba cuidadosamente unas sábanas que había lavado a mano, escuchó que alguien llamaba a la puerta. Al abrir, no había nadie. Solo un pequeño sobre colocado con delicadeza sobre el felpudo. Lo levantó con cautela, como si fuese algo frágil. No tenía remitente, solo su nombre, María López, escrito a mano con tinta negra. Dentro del sobre, una tarjeta delgada y una hoja doblada. La tarjeta, simple, decía: «Todavía no he terminado». La hoja tenía la dirección de un sitio web. Nada más. María no tenía ordenador, ni siquiera conexión a Internet. Se quedó sentada en su cama, mirando la hoja como quien contempla un mapa de un lugar lejano. No entendía nada. ¿Sería de él? ¿De otra persona? ¿Un error? La incertidumbre volvía a instalarse, aunque esta vez con un tenue destello de posibilidad. Volvió a guardar todo en la caja de hilos como si fuese un tesoro. Esa noche no pudo dormir. No sabía qué era más inquietante: no saber nada o empezar a recibir señales que no entendía. El Seat Ibiza no volvió. Pasaron más de 3 semanas desde aquel encuentro en la carretera, y ni el coche, ni el hombre, ni una sola pista concreta sobre su paradero aparecieron. Cada mañana, María abría la cortina de su pequeña sala con un tenue respiro de expectativa. Miraba hacia la calle, hacia ese hueco vacío en el que durante años había estado aparcado su viejo coche. Luego, sin cambiar su expresión, cerraba la cortina y volvía a sus tareas diarias, resignada a que el vacío ya no era solo físico, sino también simbólico. El coche representaba movilidad, independencia, dignidad. Y su ausencia comenzaba a pesar más que el propio metal oxidado que había regalado. Los murmullos se intensificaron. En Toledo, como en tantas ciudades de alma antigua, los barrios todavía eran espacios de vida compartida, donde las paredes escuchaban y las ventanas espiaban. Las conversaciones de mercado, las charlas entre balcones, las visitas de cortesía, eran todas oportunidades para comentar lo insólito de lo sucedido. Algunos lo decían con curiosidad, otros con incredulidad, y no faltaban quienes lo hacían con malicia. «¿Y si la historia no es como ella la cuenta?», dijo un día el carnicero a una clienta habitual mientras envolvía un trozo de lomo. «¿Insinúas que lo inventó?». «No digo que lo haya inventado, pero regalar un coche a un desconocido sin saber nada de él, no sé, parece cuento». «María siempre fue buena persona, no creo que tenga necesidad de mentir», respondió la clienta, aunque su tono no ocultaba del todo la duda. Las vecinas, esas que antes le llevaban bolsas con ropa para arreglar, ahora la miraban con una mezcla de admiración silenciosa y lástima discreta. Admiración por el acto generoso, lástima por las consecuencias. Sin el coche, María debía caminar largos tramos hasta el centro de la ciudad. Con sus rodillas ya resentidas por los años, cada trayecto era una odisea. En ocasiones dependía de la buena voluntad de algún conocido que le ofreciera un aventón, pero cada favor la hacía sentir más frágil, menos capaz, como si algo esencial se hubiese quebrado. El trabajo comenzó a escasear. Algunas clientas la consideraban poco confiable por no poder cumplir con los plazos. Otras simplemente optaban por tiendas modernas que hacían entregas a domicilio. María, con el poco dinero que aún le quedaba, compró hilos, agujas y telas en cantidad suficiente para resistir un tiempo. En las noches, bajo la luz mortecina de una lámpara vieja, cosía sin cesar.
Pero las manos ya no eran las mismas de antes. Se le escapaban las tijeras, los dedos se le dormían, la vista le fallaba. Aún así, resistía. Un día, mientras cargaba una bolsa con manteles que debía entregar, uno de los tirantes se rompió y la tela bordada cayó sobre el suelo húmedo. María se agachó con dificultad para recogerla, mientras un grupo de adolescentes la observaba desde la esquina. ¿Esa es la señora que regaló su coche al loco de la autopista?, preguntó uno, sin molestarse en bajar la voz. Dicen que ahora camina todos los días porque no tiene ni para el bus, añadió otro entre risas. María no dijo nada. Solo recogió los manteles con cuidado, se aseguró de que no se hubieran manchado y siguió su camino con dignidad, aunque por dentro el comentario le hubiera dolido como una bofetada. No se arrepentía de lo que había hecho, pero empezaba a notar cómo su vida se reconfiguraba en torno a esa decisión. Las pequeñas cosas que antes hacía con normalidad, como ir al mercado, visitar a su amiga Carmen o llevar un pedido al centro, ahora requerían esfuerzo, planeamiento, sacrificio. Por las noches, cuando las luces de la ciudad se atenuaban y el frío se colaba por debajo de la puerta, María se sentaba en la mecedora de la sala y repasaba los recuerdos de aquel día. El rostro del hombre, su voz quebrada, la forma en que sostuvo las llaves como si le ofrecieran el mundo. Pensaba, también en la frase escrita en el papel, «Gracias por no preguntar nada, espero retribuir». La había memorizado, grabado en la mente como si fuera una plegaria. ¿Y si realmente no volvía nunca más? ¿Y si nunca tuvo intención de regresar? Aún así, nunca permitió que el resentimiento germinara en su interior. Era consciente de que el gesto había sido suyo, libre, sin condiciones. Nadie le había pedido nada. Ella había decidido ayudar, y esa decisión venía de su convicción más profunda de que, aunque el mundo se volviera cada vez más hostil, la compasión seguía siendo un acto de resistencia. Un sábado por la mañana, mientras preparaba café con leche, llegó una carta del ayuntamiento. La abrió sin apuro, sin imaginar que dentro encontraría un aviso oficial. La propietaria de la vivienda que María alquilaba, una señora mayor, que vivía en Valencia, había decidido vender la casa. Le daban 30 días para desalojar. María se quedó inmóvil con el papel entre las manos. No era sorpresa total. Sabía que la dueña había hablado de eso en el pasado, pero ahora que era oficial, la noticia cayó como una piedra en el estómago. Pensó en llamar a su sobrina que vivía en Ciudad Real, pero hacía meses que no hablaban. Tampoco tenía amigos cercanos a quienes acudir. La mayoría eran clientas y la relación se limitaba al trabajo. Pensó en el coche, en cómo habría sido todo distinto si aún lo tuviera. Podría haber buscado nuevas zonas para trabajar, nuevos vecindarios donde ofrecer sus servicios. Quizás hasta podría haber encontrado otra casa sin depender del transporte público. Pero ahora no tenía nada, solo su voluntad. Esa noche, en 1900, lugar de coser, se sentó frente a la ventana con una manta sobre los hombros y miró la calle vacía. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared. Cerró los ojos, inspiró hondo, y se dijo a sí misma que no se permitiría caer, que aunque el mundo no le devolviera nada, ella seguiría dando. Lo que María no sabía, lo que ninguna mirada de vecina, ningún comentario de esquina podía prever, era que en algún lugar de la ciudad, o quizás más allá de ella, una cadena de acontecimientos silenciosos ya se había puesto en marcha. Pero por ahora para ella, todo seguía siendo incertidumbre, espera y resistencia. La carta del ayuntamiento seguía sobre la mesa, como una sentencia que no se desvanecía con el paso del tiempo. María la había leído y releído tantas veces que ya se sabía cada palabra de memoria. 30 días. 30 días para empacar una vida construida con esfuerzo, paciencia y silencios. 30 días para abandonar no solo una casa, sino la única estructura estable que había conocido desde la muerte de su marido. Era una cuenta regresiva cruel que no admitía pausas, ni excusas, ni súplicas. La dueña de la vivienda, con la que había tenido muy poco contacto en los últimos años, había decidido vender.
No había apelaciones posibles. El aviso era definitivo. Durante las primeras horas tras recibir la noticia, María intentó mantenerse en pie con la dignidad que siempre había defendido. Se dijo a sí misma que había sobrevivido a cosas peores, que había criado a su hijo prácticamente sola antes de que se fuera a vivir al extranjero, que había vivido con menos y trabajado hasta con fiebre para no perder clientas. Pero esa tarde, al caer el sol y encender la lámpara que colgaba sobre la pequeña cocina, sintió que algo se quebraba. Una punzada fría en el estómago le recordó que el cansancio acumulado, la edad y la falta de apoyo real pesaban más de lo que estaba dispuesta a admitir. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. No por el coche, ni por el hombre desconocido, ni siquiera por la decisión generosa que muchos consideraban insensata. Lloró por ella misma, por la fragilidad que ahora sentía, por esa soledad que ya no podía disimular con costuras ni rutinas. Al día siguiente, fue al centro a pie para consultar opciones de alquiler. Visitó 3 inmobiliarias, habló con 2 agentes y revisó algunos anuncios en tablones viejos de cafeterías. Nada. Lo que había disponible era caro, lejos o simplemente inaccesible para alguien sin ingresos fijos ni garantías. María no tenía ahorros. Lo poco que había reunido tras la muerte de su marido lo había usado en arreglos de la casa, medicinas y en los últimos meses en el mantenimiento del coche que ahora ya no estaba. Volvió a casa al anochecer con los pies hinchados y el ánimo golpeado. El futuro se presentaba como una carretera sin señales, oscura, sin promesas. A medida que los días avanzaban, la presión se intensificaba. Cada visita al buzón era una potencial amenaza, una nueva notificación, una última advertencia, un recordatorio del plazo que se acortaba sin tregua. María comenzó a empacar sus cosas, no por resignación, sino como una forma de ganar tiempo frente a lo inevitable. Guardó los álbumes de fotos, las cartas antiguas, los manteles bordados con dedicación. Cada objeto era un recuerdo, una historia, un fragmento de su vida que ahora debía reducirse a cajas. Lo hacía en silencio, con manos temblorosas, deteniéndose cada tanto para observar lo que había sido su hogar por más de 20 años. Una mañana, mientras tomaba café con pan duro que había recalentado al horno, escuchó un golpe suave en la puerta. Abrió con cautela y se encontró con la señora Teresa, una antigua clienta que vivía a 2 calles. Venía con una bolsa de manzanas y una expresión preocupada. «María, supe lo de la casa, ¿qué vas a hacer?» «Todavía no lo sé. Estoy buscando algo, pero ya ves cómo están las cosas. Si necesitas quedarte unos días conmigo, ya sabes que mi casa es grande. No es ningún lujo, pero al menos no estarás sola». María agradeció el gesto con una sonrisa cansada. Sabía que la oferta era sincera, pero también sabía que no quería convertirse en una carga. Su orgullo era de esos que no gritaban, pero se hacían sentir en cada decisión. Prefería esperar un poco más. Tal vez algo surgiría. El vecindario, antes indiferente o curioso, comenzó a mostrar pequeñas señales de empatía. Algunos vecinos le dejaban bolsas con comida en la puerta. Otros le ofrecían llevarla en coche si necesitaba algo del centro, pero la mayoría no decía nada. Observaban desde sus ventanas, sabiendo que había algo triste en aquella escena de una mujer empacando, subida en cajas de cartón, sola, sin que nadie viniera a buscarla. Durante las noches, el insomnio la visitaba con puntualidad. Se despertaba sobresaltada, con la sensación de que había olvidado algo importante, aunque no supiera qué. Se sentaba en la cama, prendía la lámpara de noche y repasaba mentalmente cada opción, cada posibilidad, cada puerta que había tocado sin respuesta. A veces pensaba en su hijo, que hacía años había partido a vivir en Alemania y con quien mantenía un contacto esporádico. No quería preocuparlo. Él tenía su vida, su familia, sus propios desafíos. Decidió no contarle nada por el momento. Era una batalla que prefería librar sola. Las semanas se fueron desgranando con una lentitud angustiosa. Cada amanecer era un recordatorio del tiempo que se agotaba. Cada puesta de sol, un suspiro de resignación. María seguía cosiendo,
Aunque los pedidos se habían reducido a 1 o 2 por semana, apenas ganaba lo suficiente para comida y electricidad. No podía ahorrar ni pensar en depósitos. La mudanza se aproximaba, pero aún no tenía destino. Un día, mientras caminaba hacia la panadería, un coche pasó junto a ella y frenó de golpe. Era un modelo moderno, negro, con los cristales polarizados. María se sobresaltó. Durante un instante pensó que era él, el hombre del Seat Ibiza, que había regresado. Pero cuando la puerta se abrió no era nadie conocido, solo una mujer joven, bien vestida, que le preguntó con amabilidad si necesitaba ayuda para cargar la bolsa que llevaba. María rechazó con cortesía, pero ese instante breve la dejó temblando. La posibilidad de que él regresara se había instalado de nuevo en su mente, como una llama tímida que se resiste a extinguirse. Esa noche sacó del cajón la nota que había recibido semanas atrás. «Todavía no he terminado». La volvió a leer con detenimiento. Pensó en lo que podía significar. ¿Era una promesa? ¿Una advertencia? ¿Un simple juego de palabras? No lo sabía. Pero ahora que el tiempo se agotaba, cualquier señal adquiría un peso diferente. Se preguntó si, tal vez, había sido una manera de decir que no todo estaba perdido, que incluso en la incertidumbre había espacio para el milagro, no en el sentido mágico, sino humano, ese en el que alguien recuerda, reconoce, responde. Los días siguientes los vivió con una mezcla extraña de ansiedad y resignación. Se levantaba temprano, como siempre, preparaba su desayuno, ponía música baja en la radio y se sumía en sus labores. Pero ahora había algo distinto en su mirada, una tensión contenida, un silencio cargado. Cada coche que pasaba frente a su casa la hacía girar la cabeza. Cada llamada telefónica, aunque fuese de publicidad, aceleraba su pulso. El mundo parecía seguir su curso normal, pero para ella, cada instante era una bifurcación entre el pasado y el futuro. Y mientras todo eso ocurría, mientras su vida se deshacía en detalles cotidianos, la limusina aún no había llegado, pero su ausencia era parte de una espera que ya no era pasiva, sino consciente. Porque María, pese a todo, aún creía en lo inesperado. La lluvia había regresado a Toledo con un ritmo pausado, casi ceremonioso. Gotas finas recorrían los vidrios de las ventanas y marcaban compases sobre el tejado, como si el cielo mismo estuviera en un lamento constante. María se había despertado antes del amanecer. Los sueños, una vez más, habían sido inquietos, fragmentados por pensamientos que no daban tregua. La fecha del desalojo se acercaba como una sombra densa, inevitable. Había contado los días una y otra vez. Faltaban apenas 8 amaneceres más, y su vínculo con aquella casa llegaría a su fin. Ese domingo, como todos los demás, comenzó con el olor a café mezclado con la humedad que se filtraba por las juntas de las ventanas. María envolvió sus hombros con un chal antiguo que había sido de su madre y se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno entre las manos. Intentaba anotar ideas, direcciones, contactos posibles, pero no encontraba fuerza suficiente para escribir más de una línea antes de tacharla. La realidad pesaba demasiado. Fue entonces cuando escuchó un leve sonido metálico, no un golpe fuerte, ni un ruido alarmante, apenas un leve clink que provenía de la terraza, como si algo pequeño hubiese sido colocado con cuidado. Se levantó despacio. La terraza daba al lateral de la casa y el acceso era por una puerta de hierro forjado con cristal translúcido. Abrió sin hacer ruido y se encontró con una escena inesperada. Allí, sobre la mesa de hierro oxidado donde solía dejar macetas vacías, había una caja de madera. No era grande, pero tampoco podía considerarse pequeña. Tenía el tamaño justo para que alguien la llevara con una sola mano, aunque debía pesar algo, que era de una madera clara, bien pulida, con esquinas redondeadas y un cierre metálico sin candado. No había nota visible, ni remitente, ni marcas que indicaran quién la había dejado allí. Lo más extraño era que no había oído ningún coche detenerse, ni pasos ni voz alguna. Se acercó con cautela, como si temiera que el objeto pudiera desaparecer.
La tomó entre sus manos y sintió el peso de algo sólido en su interior. Entró con ella a la cocina y la colocó sobre la mesa. Dudó antes de abrirla, y no por temor sino por la sensación casi reverente que aquella caja despertaba. Algo le decía que lo que estaba dentro cambiaría el rumbo de su día, quizás de su semana, tal vez de algo más profundo. Al abrir la tapa, se encontró con una pulsera de oro. No era un modelo moderno, sino una joya de otro tiempo, probablemente de mediados del siglo pasado. El diseño era simple pero elegante, con eslabones gruesos y un pequeño grabado en el broche. Junto a ella una tarjeta cuadrada, de papel grueso y textura lujosa, con letras impresas en relieve. Todavía no he terminado. La misma frase que había recibido en la nota anterior. María sintió un estremecimiento, no de miedo, sino de reconocimiento. Era él. No podía ser otra persona. El hombre del coche, el desconocido de la carretera, el hombre que no había dado su nombre y que, sin embargo, parecía seguir sus pasos en silencio. Se quedó mirando la pulsera durante largo rato. No se atrevió a tocarla más allá de lo necesario. No por superstición, sino por respeto. Era evidente que no era una pieza cualquiera. Tenía valor, tanto material como simbólico. Era una señal, una forma de retribución, una disculpa. Todo era posible, pero lo que más la inquietaba era no saber si debía aceptarlo o devolverlo. ¿Cómo se devuelve algo a alguien que no tiene rostro, dirección ni voz? María guardó la caja en uno de los estantes superiores de la alacena, entre frascos de lentejas y tarros de café. No quería dejarla a la vista, no porque temiera un robo, sino porque aún no sabía cómo relacionarse con ese gesto. Decidió, por ahora, no contarle a nadie, ni siquiera a la señora Teresa, que pasaba a veces a visitarla. Era un secreto que requería maduración, un enigma que aún no debía exponerse al aire libre. Ese día no salió de casa. Canceló la entrega que tenía pendiente y se refugió entre telas, costuras a medio terminar y pensamientos que no encontraba cómo ordenar. Cada tanto, volvía la vista hacia la alacena, como si de allí pudiera surgir alguna explicación, pero la caja seguía en su sitio, muda, imperturbable. A la noche, mientras preparaba una sopa con lo poco que le quedaba en la despensa, sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, la presión inminente del desalojo, la desesperanza de no saber dónde ir. Por otro, esa caja inesperada que parecía decirle que alguien aún pensaba en ella, que su gesto no había sido olvidado. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y por qué de esa manera? ¿Por qué no un mensaje claro, una conversación, una presencia? Intentó dormir, pero los pensamientos la mantenían alerta. Se repetía mentalmente la frase, «Todavía no he terminado». ¿Qué más podía significar? Estaba él cerca, la observaba. ¿Era una advertencia o una promesa? Lo único que sabía con certeza era que algo se movía, aunque no pudiera verlo. Que los hilos invisibles del destino estaban siendo manipulados por alguien, y ella era parte de un plan que aún no comprendía. En los días siguientes, María comenzó a estar más atenta a los sonidos del exterior. Cada coche que pasaba por la calle, cada sombra proyectada en la acera, cada figura en la distancia, captaba su atención. No lo hacía con miedo, sino con una curiosidad cargada de esperanza. Quería entender, quería saber si ese hombre, ese desconocido al que había entregado su coche sin pedir nada, volvería con una historia que justificara su silencio. Una mañana, mientras colgaba ropa mojada en la cuerda de la terraza, sintió un leve perfume en el aire. No era su detergente, no era ninguna flor cercana. Era un aroma distinto, sutil, masculino. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Miró hacia la calle, hacia los tejados vecinos, hacia el camino de entrada. Nada, solo el rumor del viento y el crujir de la cuerda tensada por las sábanas. Entró a la casa y fue directo a la alacena. Abrió la puerta, sacó la caja de madera y la colocó nuevamente sobre la mesa. Esta vez se permitió tocar la pulsera. La sostuvo entre los dedos, la observó contra la luz.
era auténtica. No cabía duda. En el broche, con letras pequeñas, había un nombre grabado: A. Morales. Un nombre que no le decía nada en concreto, pero que ahora se anclaba en su memoria como una pista, un posible inicio de una historia más grande. Guardó la pulsera de nuevo, cerró la caja y la abrazó contra el pecho. Aunque no sabía cómo, en su interior comenzaba a sentir que algo se avecinaba, algo que transformaría su presente, que tal vez, solo tal vez, le daría una respuesta a todas las preguntas que venía cargando desde aquella mañana lluviosa en que un hombre roto se cruzó en su camino. Era una mañana extrañamente clara. Después de varios días de cielos nublados y lloviznas persistentes, el sol se filtraba por las cortinas de la cocina con una calidez que hacía tiempo no se sentía en esa casa. María se había despertado antes de que sonara su despertador, aunque ya casi no lo usaba, impulsada por esa ansiedad que, aunque silenciosa, llevaba semanas acompañándola como una sombra pegajosa. El plazo del desalojo se acortaba a pasos agigantados. Le quedaban apenas 3 días, 3 amaneceres más, y tendría que abandonar el lugar donde había construido cada rincón con sus propias manos. No había encontrado otro lugar donde ir, ni una habitación para alquilar, ni un refugio seguro. Lo poco que había ganado con sus costuras recientes apenas alcanzaba para comprar comida y pagar las cuentas más urgentes. Y aún así, esa mañana, algo en el aire tenía otro peso. Como si la realidad estuviese a punto de inclinarse hacia lo inesperado. Apenas desayunó una taza de café recalentado con pan duro, se sentó en la mesa y abrió el cuaderno donde había anotado nombres de posibles sitios. Lo repasó por enésima vez, sabiendo que todos los teléfonos ya habían sido marcados, todas las direcciones visitadas. Pensó en llamar a la señora Teresa para despedirse, pero decidió postergarlo. No quería hablar como si todo ya estuviera perdido. Aún no. Aún no era el momento de rendirse del todo. Afuera, el silencio se rompía apenas por los sonidos habituales de la calle. Una bicicleta pasando, el portón chirriante de la casa de enfrente, una radio encendida a lo lejos. Hasta que, de pronto, se escuchó algo diferente. Un motor grave, pausado, que no pertenecía a ningún vehículo habitual del barrio. Un sonido suave pero firme, como de algo más grande, más pesado. María se levantó lentamente, caminó hasta la ventana y corrió levemente la cortina. Lo que vio hizo que el corazón le diera un vuelco. Frente a su casa, perfectamente alineada con la acera, se encontraba una limusina negra, brillante, pulida, de esas que solo se ven en películas o en eventos exclusivos en grandes ciudades. Era un modelo moderno, largo, con los cristales completamente polarizados. No había placas visibles en el frontal y ningún logotipo que identificara a la empresa propietaria. Era como si hubiera surgido de otro mundo. María se quedó inmóvil, con la cortina aún entre los dedos, sin entender qué hacía semejante vehículo en una calle como la suya, frente a una casa como la suya. En ese instante, la puerta trasera del vehículo se abrió con suavidad. Un hombre bajó. No era el mismo que ella había ayudado semanas atrás. Este hombre vestía traje negro, camisa blanca, corbata oscura. Su postura era impecable, sus movimientos medidos. Caminó hasta el portón de entrada y tocó con 3 golpes breves, casi ceremoniosos. María, aún paralizada por la sorpresa, no reaccionó de inmediato. Tuvo que respirar hondo varias veces antes de animarse a abrir. «¿Señora María López?», preguntó el hombre con voz firme pero amable. «Sí, soy yo. Disculpe la interrupción. Mi nombre es Sergio. Trabajo para el señor Morales. Él desea hablar con usted. ¿Puede acompañarme, por favor?». María sintió que el suelo se le movía ligeramente bajo los pies. El nombre no le era del todo extraño. Morales. Lo había visto grabado en la pulsera de oro. A. Morales. Su mente intentó ordenar piezas que todavía estaban dispersas. No sabía si debía confiar, pero algo en la formalidad del hombre, en su tono respetuoso, le decía que no estaba ante una amenaza. «¿El señor Morales? ¿Él está aquí?». «Sí, señora.
Le espera dentro del vehículo. Solo si usted desea hablar con él. María asintió en silencio, sin palabras. Cerró la puerta con suavidad, sin siquiera mirar si su cabello estaba presentable o si sus manos estaban limpias. Salió al exterior con pasos medidos, su corazón golpeando contra el pecho como un tambor antiguo. El chofer le abrió la puerta de la limusina y ella, con cierta vacilación, se inclinó para mirar dentro. Allí estaba él, sentado en el asiento de cuero oscuro, vestido con un traje gris claro, el rostro limpio y sereno, una expresión de calma absoluta. Sus ojos la buscaron de inmediato y una sonrisa leve, sincera se dibujó en su rostro. «María», dijo como si la conociera de toda la vida. Ella tardó unos segundos en reconocerlo. Ya no era el hombre sucio y desorientado que había recogido en la carretera. No tenía la barba descuidada, ni las ojeras profundas, ni la mirada perdida. Ahora era un hombre renovado, elegante, seguro. Pero la voz era la misma. «Soy yo», continuó, «el hombre al que ayudaste sin preguntar nada, el que se llevó tu coche y tu gesto, el que guardó tu silencio como un regalo». María se sentó despacio, sin dejar de mirarlo. Quería hablar, pero las palabras se atascaban. Tantas preguntas, tanto que no entendía. Solo atinó a asentir con la cabeza como si necesitara confirmarse a sí misma que aquello estaba ocurriendo. «He querido venir antes», dijo él, «pero no estaba listo. Pasé un tiempo internado. Me perdí literalmente de todo lo que era. Lo que viste en mí ese día era lo que quedaba después de una caída que no supe cómo detener. Pero tú no me preguntaste nada. No me juzgaste. Solo me diste una oportunidad. Y eso, María, cambió todo». Ella aún no decía una palabra. Lo escuchaba como si sus oídos no pudieran dar crédito a lo que oían. «Mi nombre es Eduardo Morales», continuó él. «Soy uno de los fundadores de una empresa tecnológica en Madrid. Durante años viví atrapado en un ritmo que me destruyó por dentro. Cuando desaparecí, nadie supo a dónde fui. Ni mi familia, ni mis socios. Me alejé de todo y terminé en esa carretera. No recuerdo mucho de aquellos días. Solo sé que tú me viste y que no me preguntaste nada». María finalmente logró hablar. «Yo solo sentí que debías volver a casa. Y volví», afirmó él, «gracias a ti. Y ahora quiero hablarte de lo que viene. Porque no he terminado, María. Porque lo que empezó contigo no puede quedarse solo en una caja de madera o en una pulsera de oro. Porque hay algo más que deseo hacer». Y en ese instante, aunque no entendía todo lo que iba a venir, María supo que su historia acababa de dar un giro. Uno que ni los sueños más generosos se habrían atrevido a construir. El interior de la limusina se sentía ajeno a todo lo que rodeaba la vida de María hasta ese instante. Cada costura del asiento, cada superficie pulida y cada detalle de elegancia discreta eran como parte de un mundo al que nunca había pertenecido. Y sin embargo allí estaba, sentada frente a un hombre cuya transformación resultaba tan asombrosa como desconcertante. Eduardo Morales no era solo una presencia distinta en lo físico, también irradiaba una calma serena, casi luminosa, que contrastaba profundamente con la sombra que lo envolvía el día en que se cruzaron por primera vez. Había recuperado no solo la compostura, sino algo aún más esencial, la conciencia de sí mismo. «Sé que esto es mucho», dijo Eduardo con un tono pausado y cálido. «No espero que me entiendas del todo ahora, pero hay cosas que necesito contarte, porque tú mereces saber. No solo lo que me ocurrió, sino lo que viene después». María lo observaba con una mezcla de asombro y prudencia. Sus manos, que tanto habían temblado en las últimas semanas por la incertidumbre, ahora reposaban tranquilas sobre su falda, como si intuyeran que algo importante estaba por revelarse. No lo interrumpió. Quería escucharlo, palabra por palabra, sin apurar el tiempo. «La última vez que alguien me habló con sinceridad», continuó él, «fue hace más de un año, antes de que todo se derrumbara. Mis socios me veían como un obstáculo, mi familia como una carga, mis amigos como un recuerdo. Caí en una espiral de ansiedad, culpa y confusión.
Un día simplemente desaparecí. Me marché sin rumbo. Dejé el móvil, las tarjetas, todo. Solo caminé hasta que mi cuerpo no pudo más. Terminé perdido, sin saber en qué ciudad estaba, sin saber quién era. María asentía con lentitud. Lo entendía. Tal vez no en la magnitud que él describía, pero sí en esa sensación de perderse, dentro de uno mismo. La conocía bien. Esa mañana en la carretera, dijo Eduardo, yo ya no esperaba nada. Ni ayuda, ni comprensión, ni siquiera ser reconocido. Y tú me diste la llave de tu coche sin pedirme nada. No preguntaste quién era, de dónde venía, por qué estaba allí. Me diste lo único que tenías sin garantías. Eso me desarmó, porque no fue un acto de caridad ni de impulso. Fue algo más profundo, una forma de respeto. Me trataste como si todavía valiera algo. Hizo una pausa breve. Sus ojos, por un instante, se humedecieron. María sintió que algo dentro de ella se removía, como si esa confesión le abriera una puerta al dolor que tantas veces había contenido en sí misma. Sin proponérselo, ese extraño que una vez fue solo un hombre sucio al borde de la carretera, ahora le hablaba como si compartieran un lazo invisible. Después de eso, siguió Eduardo, me llevaron a un centro en las afueras de Madrid. Una especie de clínica, discreta, especializada en colapsos emocionales. No fue fácil. Pasé semanas sin hablar, sin recordar del todo lo que había hecho. Pero cuando finalmente empecé a reconstruir los fragmentos, lo primero que me vino a la mente fue tu rostro, tu silencio, tu coche, tu gesto. Fue el punto de partida, el faro que me sacó de la niebla. ¿Por qué no volviste antes?, preguntó María en voz baja, sin reproche, solo con la necesidad de entender. Porque no estaba listo. No quería aparecer solo para devolverte un coche, ni para darte las gracias con palabras vacías. Necesitaba reconstruirme primero, ser alguien que tuviera algo real para ofrecer. Lo que tú me diste no fue un favor, fue una oportunidad, y no se paga con un regalo. Se honra con un acto que esté a la altura. Se inclinó hacia ella con suavidad, con una intensidad que no imponía sino que convocaba. María, tú cambiaste mi vida. Y no es una frase hecha, es literal. Me hiciste ver que aún existía bondad en el mundo, que no todo estaba perdido, y eso me hizo querer volver, no solo a mi vida anterior, sino a una versión de mí mismo que estuviera dispuesta a hacer algo significativo. Ella lo miraba sin pestañear. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no caían. Estaban contenidas en una emoción que no era tristeza, sino una mezcla de gratitud, alivio y, sobre todo, incredulidad. Cuando salí de la clínica, lo primero que hice fue averiguar tu nombre. Solo tenía la matrícula del coche, y a partir de ahí encontré tu dirección. He venido varias veces, pero no me atreví a tocar. Te dejé aquella nota, luego la caja. Quería que supieras que no te había olvidado, pero aún no tenía palabras. Hoy, al fin las tengo. María no necesitaba más pruebas. No eran necesarias las explicaciones exhaustivas ni los detalles técnicos. Lo que tenía delante era un hombre que había caído y se había levantado en parte gracias a ella. Y ahora, con esa misma fuerza, regresaba para cerrar un círculo que parecía improbable. Sé que estás pasando un momento difícil, añadió él. He leído los avisos del ayuntamiento. Sé que te están por desalojar y sé que no tienes dónde ir, pero eso se va a terminar hoy. María abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo lo sabes? Porque he estado observando, no de forma invasiva, pero sí con respeto. Me aseguré de que no estuvieras sola, aunque tú no lo supieras, y ahora quiero proponerte algo, pero solo si estás dispuesta a escucharme. Te escucho. Eduardo respiró hondo. Bajó la mirada por un instante, como si ordenara las palabras que venían a continuación. Quiero invitarte a Madrid, no como turista ni como huésped, sino como alguien que merece conocer otra parte de la vida. Quiero que te alojes en un hotel que ya he reservado a tu nombre. Sin compromiso, sin condiciones, solo unos días. Y allí me gustaría contarte mi idea. Es algo que lleva tu nombre, algo que solo existe porque tú existes.
María sintió que el corazón le latía como cuando era joven y aún creía en las promesas. No entendía del todo a dónde quería llegar Eduardo, pero en ese instante supo que lo más importante ya había ocurrido. Alguien, después de tanto tiempo, la había mirado como si fuera indispensable. Y eso, por sí solo, ya valía todo. Asintió sin decir palabra, y cuando lo hizo, Eduardo sonrió con alivio, como quien encuentra al fin el lugar al que siempre quiso volver. El trayecto hasta Madrid fue silencioso al principio, aunque no por incomodidad. María, sentada en el interior amplio de la limusina, observaba por la ventanilla cómo el paisaje rural se transformaba lentamente en periferia urbana. A su lado, Eduardo permanecía sereno, sin intentar llenar el aire con palabras innecesarias. Parecía comprender que ella necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. En sus ojos había más preguntas que certezas, pero también había algo más, una chispa de curiosidad, esa energía tenue que se enciende cuando lo inesperado deja de dar miedo y comienza a aparecer una posibilidad. Cuando finalmente ingresaron a la ciudad, la tensión que María sentía en el pecho se volvió más densa. No recordaba la última vez que había estado en Madrid. Años atrás, quizá para algún trámite, algún evento puntual. Ahora, cruzar esas avenidas imponentes, ver los edificios de cristal, los peatones apurados y los coches de lujo, la hacía sentir como si caminara dentro de una historia que no le pertenecía. Y sin embargo, ahí estaba, como parte de ella. La limusina se detuvo frente a un hotel elegante en el barrio de Salamanca. Un edificio clásico por fuera, moderno por dentro. Un botones abrió la puerta y otro se encargó de su maleta, una valija vieja con cierres gastados que parecía desentonar con todo lo que la rodeaba. Eduardo la acompañó hasta el vestíbulo, le entregó una tarjeta magnética y una pequeña carpeta con su nombre impreso. «Tienes todo lo que necesites aquí», dijo él con voz baja. «Ropa, comidas, asistencia. No es caridad, María. Es respeto y gratitud». Ella quiso protestar, decir que era demasiado, que no estaba acostumbrada, pero Eduardo levantó suavemente la mano. «Descansa hoy. Mañana desayunaremos juntos y hablaremos. Es mucho lo que quiero contarte, pero quiero que lo escuches cuando estés lista». María subió al cuarto como en un trance. La habitación era amplia, luminosa, con muebles que parecían nuevos, sábanas blancas que olían a lavanda y una vista hacia un jardín interior silencioso y cuidado. Se duchó con agua caliente, se puso una bata que encontró colgada detrás de la puerta y se sentó junto a la ventana con una taza de té que le habían llevado sin pedirlo. Afuera, la ciudad seguía su curso, ignorante de que una costurera de Toledo había sido arrancada de su vida habitual para entrar en un escenario completamente distinto. Al día siguiente, como prometido, Eduardo la recibió en el comedor del Pincintus Entesain Hotel. No vestía traje esta vez, sino una camisa sencilla y un pantalón beige. Se había afeitado y su rostro, más despejado, dejaba ver las marcas sutiles del hombre que había pasado por algo profundo. La invitó a sentarse en una mesa junto a una ventana que daba al patio. No había prisa, no había tensión. Solo dos personas compartiendo pan, frutas y café como si el mundo no tuviera deudas pendientes. «¿Estás cómoda?», preguntó él. «Más de lo que puedo decir», respondió María con honestidad. «Quiero hablarte de mí, María, porque, aunque ya sabes una parte, hay otra que no conoces. Y solo si entiendes quién soy ahora, vas a comprender lo que quiero hacer contigo. Y gracias a ti». Eduardo se acomodó en la silla, tomó un sorbo de café y comenzó a hablar sin rebusques. «Nací en Zaragoza, pero me mudé a Madrid con mi madre cuando tenía 8 años. Mi padre nos dejó y ella hizo todo lo que pudo para que yo estudiara. Lo logró. Terminé ingeniería informática en la Politécnica y a los 27 años fundé, junto con 2 amigos, una empresa de soluciones tecnológicas. Empezamos desde cero, en un pequeño local alquilado. Trabajábamos 20 horas al día. No teníamos fines de semana, ni vida, ni descanso. Solo una obsesión: crecer. Y crecimos. Muy rápido.
tan rápido que perdimos el control. En 5 años teníamos contratos con instituciones públicas, bancos, empresas internacionales. De repente, teníamos millones en las cuentas, oficinas en varios países, y yo era portada en revistas de negocios. María lo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra abría una grieta en esa imagen idealizada del éxito. El problema fue que nunca aprendí a detenerme. Empecé a competir conmigo mismo. Si un trimestre facturábamos 10 millones, el siguiente quería 15. Si lanzábamos un producto nuevo, ya pensaba en el próximo. Vivía corriendo detrás de un futuro que siempre se alejaba. Perdí a mi pareja, perdí amigos, dejé de dormir, tomaba pastillas para calmar la ansiedad, otras para concentrarme, otras para despertarme. Estaba rodeado de gente, pero solo. Y en algún momento mi mente se quebró. Hizo una pausa larga, no bajó la mirada. Hablaba con la firmeza de quien ya no se avergüenza de sus heridas. La última semana antes de desaparecer, estuve 3 días sin dormir. Me encerré en casa, desconecté el móvil y salí a caminar. Caminé sin rumbo, sin mapa, sin idea. No recuerdo cómo llegué a Toledo. Solo recuerdo la lluvia, el cansancio, la sensación de que ya no era nadie. Y entonces apareciste tú. Y no pregunté nada, dijo María completando la frase. Y no preguntaste nada, repitió él. Fue la primera vez en años que alguien me trató sin querer algo a cambio. Y eso cambió el curso de mi vida. En la clínica, cuando empecé a mejorar, decidí que si salía de eso, haría algo que estuviera a la altura de ese gesto. Y lo he hecho. O mejor dicho, estoy a punto de hacerlo. María frunció el ceño con leve desconcierto. ¿A qué te refieres? A una fundación, María. A una institución que llevará tu nombre. Fundación María López. Un espacio para ayudar a mujeres en situación vulnerable. Mujeres que, como tú, han dado más de lo que tienen, que han sido invisibles durante años. Mujeres que necesitan saber que no están solas, que aún hay caminos. Por un momento, la costurera de Toledo no supo qué decir. El mundo parecía girar más rápido de lo que podía asimilar. Pero, ¿por qué yo? Porque sin ti no existiría. Porque fuiste el inicio. Porque tus manos, tus ojos, tu silencio me devolvieron la humanidad. Porque tu bondad no puede quedar en un rincón del pasado. Tiene que multiplicarse. María sintió que el aire le costaba entrar. No era por emoción desbordada, sino por esa mezcla inexplicable entre humildad y responsabilidad. Nunca pensó que su gesto tuviera un eco tan lejano. Nunca imaginó que algo tan simple como entregar una llave pudiera detonar un proyecto capaz de cambiar vidas. Eduardo la miró con ternura, como si entendiera todo lo que pasaba por su mente. No te pido que aceptes ahora, solo quiero que sepas lo que deseo hacer, y que, si estás de acuerdo, quiero que seas parte de esto, no como símbolo, como alma, como guía. Y allí, en ese comedor silencioso, bajo la luz tenue de la mañana madrileña, una mujer que había vivido décadas en el anonimato, escuchaba cómo su historia estaba a punto de hacerse inmortal. Los días en Madrid comenzaron a adquirir una tonalidad distinta. María, que apenas unos días atrás aún caminaba con esfuerzo por las calles empedradas de Toledo, ahora recorría pasillos de mármol, desayunaba en vajilla fina y recibía saludos del personal del hotel, con la misma cortesía con la que se trata a una dama distinguida. Al principio, aquella atención la descolocaba, no por desconfianza, sino por el contraste brutal con su vida anterior. Pero poco a poco, entre miradas sinceras, palabras amables y gestos considerados, fue permitiéndose habitar ese nuevo espacio con una tranquilidad creciente. Eduardo la visitaba cada mañana. No siempre para hablar de grandes proyectos, sino, a veces, simplemente para caminar juntos por el parque cercano, tomar un café en silencio o compartir recuerdos que ayudaban a tejer un puente entre sus dos mundos. La relación que nacía entre ellos no era convencional, no era romántica, ni familiar, ni profesional en el sentido estricto. Era una alianza profunda entre dos almas que se habían encontrado en un cruce improbable del destino. Fue durante una de esas caminatas por el Retiro que Eduardo detuvo el paso frente a una fuente
y la miró con esa seriedad tranquila que lo caracterizaba cuando estaba a punto de proponer algo importante. María, este sábado hay un evento que me gustaría que consideraras. Ella lo miró con leve curiosidad. ¿Qué tipo de evento? Una cena de gala. Una reunión de empresarios, inversores, líderes de diferentes sectores. Estarán mis antiguos socios, algunos ministros, periodistas. Es la presentación oficial de la fundación. ¿Ya la lanzas esta semana? Sí, y quiero que estés allí. No como invitada, como protagonista. María frunció el ceño. Aunque entendía la dimensión del proyecto, aún no terminaba de concebirse en ese papel. Eduardo, yo no pertenezco a ese mundo. No sé hablar como ellos, ni vestir como ellos. No sabría qué decir ni cómo actuar. Precisamente por eso. Porque no tienes que actuar. Porque tu sola presencia es más poderosa que cualquier discurso preparado. Porque ellos necesitan verte. Necesitan entender que todo esto no es un concepto, ni un número. Es real. Es tu historia. Es tu verdad. Ella se quedó en silencio unos segundos. Miró el agua caer en la fuente, como si las gotas pudieran ayudarla a decidir. No era miedo lo que sentía, sino una especie de pudor, ese respeto profundo que surge cuando uno es consciente del propio valor, pero aún no sabe cómo mostrarlo al mundo. ¿Y qué quieres que haga en esa gala? Solo que vengas, que te sientes a mi lado, que escuches, que si te sientes con fuerza, digas unas palabras. Pero no es obligatorio. Lo único que deseo es que estés allí, porque sin ti nada de esto tendría sentido. María asintió con lentitud. No prometió nada, pero sus ojos, más firmes que nunca, dejaron claro que había comprendido. Durante los días siguientes, se preparó con la ayuda de un pequeño equipo que Eduardo puso a su disposición. Una modista, joven, simpática, admiradora silenciosa de la historia que comenzaba a conocerse en los pasillos, le tomó medidas para un vestido sobrio pero elegante en tono azul noche. Una peluquera vino a peinarla sin cambiar su esencia, y una estilista le enseñó con paciencia y dulzura a caminar con unos zapatos bajos de tacón cómodo y a sentarse con la espalda recta sin perder naturalidad. La noche del sábado, el coche que la recogió no fue una limusina, sino un sedán negro más discreto, pero igualmente impecable. El chofer la saludó con respeto y la condujo hasta un edificio señorial en el centro de Madrid, iluminado con luces suaves y rodeado de cámaras y fotógrafos. María descendió del coche con el corazón latiendo fuerte, pero con el paso firme de quien sabe que no ha llegado allí por casualidad. Eduardo la esperaba en la entrada. Vestía traje oscuro, sin corbata, y le ofreció el brazo con naturalidad. ¿Lista? Lista no sé, pero decidida sí, respondió ella. Entraron al salón principal decorado con sobriedad elegante. Las mesas redondas estaban dispuestas bajo una cúpula de cristal, y los invitados conversaban en voz baja, sosteniendo copas de vino y mirando con discreta curiosidad a la mujer que acompañaba a Eduardo. Algunos la reconocían, otros no sabían quién era, pero intuían que su presencia no era banal. Durante la cena María apenas probó bocado, no por nerviosismo, sino porque su atención estaba dividida entre la magnitud del evento y las emociones que la cruzaban. Había vivido una vida entera sin ser mirada dos veces, que ahora decenas de ojos se posaban sobre ella con respeto, con interés, con admiración. Al finalizar el postre, las luces bajaron levemente. Una mujer tomó el micrófono y presentó el motivo del encuentro. Luego, dio paso a Eduardo. El hombre se levantó con una carpeta en la mano, pero no la abrió. Caminó hasta el centro del salón, tomó el micrófono y habló con voz clara. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Hoy no quiero hablar de cifras, ni de estructuras, ni de políticas públicas. Hoy quiero contar una historia. La historia de cómo una mujer cambió mi vida con un gesto que no buscaba reconocimiento, que no esperaba recompensa. Solo fue un acto de humanidad, y gracias a ese acto hoy estamos aquí. Volvió la mirada hacia María, que lo observaba desde su silla, con los ojos muy abiertos. Esa mujer es María López, y esta fundación que hoy nace lleva su nombre
no por casualidad, sino por justicia, porque ella representa a miles de mujeres que sostienen el mundo en silencio, que dan sin recibir, que caen y se levantan, que enseñan sin hablar, que dignifican con su sola presencia. María no sabía quién era yo, y no le importó. Me dio su coche, su confianza, su fe, y yo, que lo había perdido todo, volví a nacer gracias a eso. El salón guardaba un silencio reverente. Ningún cubierto se movía, ninguna copa tintineaba. Por eso, desde hoy, existe la Fundación María López, un lugar donde otras mujeres como ella podrán encontrar apoyo, oportunidades, visibilidad, un lugar donde lo invisible se vuelva central, donde la bondad no sea excepción, sino principio. Eduardo se acercó a la mesa y extendió la mano. «María, ¿quieres decir unas palabras?» Ella se quedó inmóvil unos segundos, luego se levantó con lentitud, caminó hasta él y tomó el micrófono. Su voz era suave, pero firme. «Yo no soy una mujer especial. Solo hice lo que sentí correcto. Cuando vi a Eduardo en la carretera, supe que estaba roto. Y todos en algún momento hemos estado rotos. Solo que algunos tenemos suerte de encontrar quien nos mire sin juzgarnos. Yo solo fui esa mirada». No dijo más. No necesitó hacerlo. El aplauso que siguió no fue estruendoso, pero sí profundo, sostenido. Un aplauso que no celebraba un éxito, sino una verdad, una historia real, una mujer real. Y allí, bajo la cúpula de cristal, María comprendió por fin que su vida no había sido en vano, que su existencia sencilla, sus años de lucha silenciosa, habían encontrado eco, y que ese eco ya no podría ser silenciado nunca más. El eco del aplauso aún resonaba en las paredes altas del salón, cuando María regresó a su asiento. Sus pasos eran serenos, pero el corazón le latía con una fuerza que le recordaba su juventud, como si la vida, de pronto, hubiera decidido acelerarse para compensar los años que pasaron en el anonimato. Sentarse de nuevo entre empresarios, ministros, figuras públicas y desconocidos con trajes caros no la intimidaba, pero sí le hacía sentir la magnitud de lo vivido. Nunca se había imaginado como el centro de nada, y ahora todo lo que sucedía alrededor giraba en torno a su nombre, a su gesto, a su existencia. Eduardo retomó el micrófono, agradeció una vez más y pidió unos minutos para proyectar un breve video. Las luces se atenuaron y en las pantallas distribuidas por el salón apareció una secuencia de imágenes. No eran efectos grandilocuentes ni música emotiva de fondo. Eran fotografías simples, manos cosiendo, calles polvorientas, mujeres mayores, trabajando, rostros cansados pero dignos, imágenes de la realidad que María había vivido y que otras tantas vivían aún. Luego, con una transición suave, apareció una animación del logotipo de la Fundación María López, una figura femenina sentada, con una aguja en la mano y una estrella brotando del hilo. La voz de una narradora comenzó a relatar los principios de la Fundación. La Fundación María López nace con el propósito de brindar apoyo integral a mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social. Ofrecemos talleres de capacitación, acompañamiento legal, apoyo psicológico y programas de inserción laboral. Pero sobre todo, ofrecemos reconocimiento, porque lo invisible también construye el mundo. El video terminó con una frase que quedó proyectada en las pantallas por unos segundos más. Todo comienza con un gesto. Las luces volvieron lentamente y el ambiente estaba impregnado de una emoción contenida. Nadie hablaba. Era como si, por un instante, el mundo corporativo hubiese bajado la guardia y aceptado el impacto de una historia sencilla, sin adornos. Eduardo agradeció la atención, anunció la apertura oficial de la fundación en el mes siguiente y, sin más ceremonias, dio por terminada la parte formal del evento. La música comenzó a sonar con suavidad y los camareros retomaron el servicio de bebidas. Pero algo había cambiado. Las conversaciones ya no eran triviales. Los invitados, uno a uno, se acercaban a María, no con frases vacías, sino con ojos atentos, con palabras que nacían del respeto.
Una empresaria del sector textil le ofreció colaborar con talleres para mujeres mayores. Un director de una ONG le pidió permiso para contar su historia en una serie documental. Incluso un político, con cierta torpeza, le agradeció por recordarnos por qué empezamos a trabajar en lo público. María, con su vestido azul y su andar tranquilo, recibía cada gesto con humildad, pero también con una firmeza recién nacida. Ya no era la señora que bordaba cortinas en Toledo. Era la semilla de un proyecto mayor, una figura que sin buscarlo había dado un sentido nuevo a muchas personas. Eduardo, desde un rincón, la observaba. No intervenía, no le hablaba al oído, solo la miraba, con una sonrisa leve, como quien ve florecer una verdad que llevaba tiempo esperando el momento de brotar. Cuando finalmente se acercó a ella, fue para entregarle un pequeño sobre. Quiero que leas esto cuando estés sola. No tiene nada urgente, pero es importante. María tomó el sobre con discreción. Lo guardó en su bolso y siguió conversando con quienes se acercaban. La velada se prolongó hasta la medianoche. Aunque nunca antes había estado en un evento así, María se sentía cómoda, no como quien se mimetiza, sino como quien se mantiene fiel a sí misma y encuentra, para su sorpresa, que ese ser auténtico es suficiente. De regreso al hotel, ya en la habitación y con los zapatos en la mano, se sentó junto a la ventana. La ciudad dormía con luces parpadeantes en la distancia. Tomó el sobre que Eduardo le había dado, lo abrió con cuidado y encontró una carta manuscrita, con caligrafía clara. Querida María, esta noche fue solo el inicio. A partir de hoy muchas cosas cambiarán, no solo para ti, sino para todas las mujeres a quienes esta fundación alcanzará. Pero antes de que el ritmo de este nuevo capítulo nos arrastre, quería dejarte algo escrito, un compromiso. He dispuesto desde hace semanas que la propiedad donde vivías sea adquirida a nombre de la fundación. No se trata de un regalo, sino de un acto de restitución. Ese lugar, tu casa, no debe desaparecer. Debe transformarse en el primer centro comunitario del proyecto. Será la primera sede de la Fundación María López. Tú decidirás cómo usarla, a quién abrirla, qué talleres ofrecer, qué voces amplificar. Yo estaré cerca, pero tú serás el corazón, porque tú eres el origen. Con admiración profunda, Eduardo. María dejó la carta sobre su regazo. No lloró, no suspiró, no exclamó. Solo cerró los ojos por unos minutos. En su silencio se sintió al fin completa, no como quien alcanza una cima, sino como quien, después de años de subir en la oscuridad, encuentra que el camino tenía un sentido. Al día siguiente, muy temprano, bajó al comedor del hotel, pidió su café con leche y pan tostado. Eduardo llegó a los pocos minutos. Esta vez no le preguntó cómo había dormido. Solo se sentó frente a ella, y ambos compartieron el desayuno en silencio, sabiendo que lo más importante ya había sido dicho. María sacó de su bolso la carta y la colocó sobre la mesa. «Acepto», dijo, «pero no voy a hacerlo sola». «Lo sé», respondió Eduardo. «Por eso estás aquí». Y en ese instante, sin necesidad de más promesas, el futuro comenzó a desplegarse. El lunes siguiente, cuando María se despertó en la habitación del hotel, no sabía que su vida acababa de volverse pública, no por decisión propia, sino por el impacto inevitable que una historia como la suya provocaría al salir de los márgenes del anonimato. Mientras se vestía con calma, ajena aún al revuelo, su rostro y su nombre ya recorrían redes sociales, portales de noticias, titulares de periódicos locales y nacionales. La noche anterior, uno de los periodistas invitados a la cena de gala había publicado un hilo en su cuenta personal contando, con sensibilidad y precisión, los detalles del encuentro entre María y Eduardo. En cuestión de horas, el relato se viralizó. Las fotos comenzaron a circular. Ella en el estrado, él hablándole con respeto, el logotipo de la fundación proyectado en una pantalla gigante. El texto decía: «Una mujer, un coche viejo, un gesto sin preguntas». Así empieza la historia de la Fundación María López, la iniciativa más humana que hemos visto este año. Cuando María bajó al desayuno,
Notó las primeras señales. El personal del hotel la saludaba con un respeto aún más marcado. Algunos empleados la miraban con una sonrisa diferente, más cercana, como si conocieran ya su historia. Eduardo, que ya la esperaba en la mesa de siempre, le extendió un periódico con discreción. La portada tenía su foto, de perfil, con el subtítulo: La costurera de Toledo que cambió la vida de un empresario con un gesto que no pedía nada. María tomó el periódico con manos firmes. Lo leyó en silencio mientras el café humeaba. Cuando terminó, lo cerró, lo dejó a un lado y alzó la vista. No lo esperaba, ni lo pedí. Lo sé, respondió Eduardo, y tampoco fue algo que planeamos, pero no podíamos evitarlo. Una historia así se abre paso sola. Durante el resto del día, el teléfono de la fundación no dejó de sonar. Medios de comunicación querían entrevistarla, asociaciones pedían conocerla, alcaldes de otros municipios ofrecían locales para nuevas sedes. La historia había tocado una fibra que hacía tiempo estaba adormecida, la de la esperanza nacida de lo cotidiano. María aceptó solo una entrevista con un canal público. Sentada en un estudio sobrio, vestida con su ropa habitual y sin maquillaje, respondió con sinceridad a cada pregunta. No dramatizó, no se victimizó. Habló con la misma serenidad con la que había vivido cada uno de los episodios que ahora todos querían conocer. ¿Y qué sintió cuando entregó su coche?, preguntó la periodista. Sentí que era lo correcto, y si pudiera volver atrás, lo haría otra vez. ¿Qué le diría hoy a las personas que viven con lo justo y sienten que no pueden dar nada? Que dar no siempre es material. A veces dar es mirar a alguien sin juicio, escuchar sin interrumpir, estar ahí cuando nadie más está. La entrevista se emitió esa misma noche, y el efecto fue inmediato. En Toledo, vecinos que antes la observaban con distancia, comenzaron a hablar de ella con orgullo. En los barrios cercanos, las historias de mujeres invisibles comenzaron a emerger. Una anciana que cuidaba niños sin cobrar, una joven que hacía cenas comunitarias con lo poco que tenía, una madre sola que ayudaba a otras madres con trámites administrativos. De pronto, el nombre de María no solo era símbolo, sino espejo. La dueña de la casa donde María había vivido, aquella que había iniciado el proceso de desalojo semanas atrás, también supo de la historia. Su abogado la contactó para decirle que la venta ya se había concretado a nombre de una fundación. Quiso llamar a María, explicarse, justificarse, pero María ya no estaba en Toledo y tampoco esperaba disculpas. Lo pasado, pensaba, ya no tenía espacio en el presente que estaba construyendo. Lo más notable del impacto que provocaba su historia no era la atención mediática, sino el cambio sutil pero profundo que generaba en quienes la escuchaban. Durante años María había sido una mujer más, con una vida simple, cargando sus propias penas en silencio. Ahora, esa misma mujer lograba que otras personas se preguntaran qué gestos simples podían hacer en su día a día. No era una inspiración por su sufrimiento, sino por su acción, por la manera en que, sin saber a quién ayudaba, ayudó de todos modos. Una tarde, al salir de una reunión en la sede temporal de la fundación, una joven la detuvo en la calle. ¿Es usted María López? Sí, respondió ella. Solo quería darle las gracias, porque escuché su historia y hoy ayudé a una señora mayor a cruzar la calle. No parece mucho, pero llevaba semanas sin hacer nada por nadie. Usted me recordó que se puede. María sonrió. No dijo más, pero ese momento, breve y sencillo, le confirmó que el alcance de su gesto ya no le pertenecía. Había dejado de ser suyo para volverse parte del tejido común. Pese a la atención y el reconocimiento, María no perdió su esencia. No se permitió el lujo del ego ni la tentación de convertirse en una figura decorativa. Insistía en participar de las decisiones de la fundación, en recorrer los barrios, en escuchar a cada mujer que llegaba pidiendo ayuda. Cada testimonio la conmovía. Cada historia le recordaba que su deber no era representar, sino acompañar. Y en medio de ese torbellino de cambios, reconocimientos y nuevas responsabilidades, María tomó una decisión inesperada.
no volvería a vivir en su antigua casa. Aunque la fundación había comprado la propiedad y la había acondicionado para ser la primera sede del proyecto, ella ya no sentía que ese lugar fuera su refugio. Lo había sido durante años, pero ahora era otra cosa: un centro comunitario, un espacio para otras mujeres, un punto de partida para vidas distintas. Ella, por su parte, sentía que debía dar otro paso. Así se lo dijo a Eduardo una mañana: «No volveré a vivir en Toledo. Esa casa ya no me pertenece. No porque no esté a mi nombre, sino porque ahora tiene otra alma. Prefiero encontrar otro rincón, más pequeño, más tranquilo. Desde allí puedo seguir ayudando». Eduardo la miró con la misma expresión de respeto que había tenido desde el primer día. No discutió, solo asintió. «Donde tú estés, María, estará el corazón de la fundación». Y así, mientras el resto del país aún descubría su historia, ella ya pensaba en cómo seguir adelante sin perder la raíz de lo que era. No quería homenajes, ni placas con su nombre, ni discursos grandilocuentes. Solo deseaba que cada mujer que entrara a una sede de la fundación se sintiera vista, valorada, protegida, porque al fin y al cabo, eso fue lo que ella ofreció aquel día en la carretera: un reconocimiento silencioso a la dignidad de otro ser humano. Y esa ofrenda, multiplicada, era ahora el núcleo de una transformación que ningún titular, por más viral que fuera, podía contener del todo. El tiempo que siguió al anuncio de la Fundación María López no fue una etapa de descanso ni de contemplación para María, aunque todos a su alrededor insistieran en que se lo merecía. No era una mujer que supiera estar quieta. Nunca lo había sido. Había pasado toda su vida trabajando con las manos, resolviendo lo que había que resolver, adaptándose sin quejarse, resistiendo sin alardes. La notoriedad reciente no la había transformado en otra persona. La había revelado, eso sí, ante un mundo que solía ignorar historias como la suya. La decisión de no regresar a vivir en su antigua casa fue apenas el primer paso. Cuando lo comunicó de forma definitiva al equipo de la fundación, muchos se sorprendieron. Algunos esperaban que ella quisiera mantener al menos una parte de la propiedad como vivienda personal. Pero María fue clara desde el principio. Ese espacio debía estar abierto para otras mujeres, no para su comodidad. «La casa ya cumplió su papel conmigo. Ahora le toca a otras», dijo una mañana durante una reunión, con la misma serenidad con la que alguna vez había entregado su coche a un desconocido. Fue Eduardo quien le propuso entonces buscarle una nueva vivienda, pero esta vez sin rodeos ni falsas modestias. Le pidió que aceptara sin oponer resistencia. Ya no era cuestión de caridad, sino de facilitarle un entorno adecuado para el rol que estaba asumiendo. María accedió, con la única condición de que fuera un lugar tranquilo, modesto, funcional. «No quiero lujo, solo quiero paz», dijo. Y así fue como, semanas después, se mudó a una pequeña casa en un barrio residencial a las afueras de Madrid. Era un hogar de una planta, con fachada blanca y persianas verdes, un jardín cuidado con flores silvestres y una cocina amplia que se llenaba de sol por las mañanas. El contrato de la propiedad estaba a su nombre, pagado íntegramente por la fundación, pero sin publicidades ni comunicados de prensa. Era un gesto interno, privado, como todo lo que realmente importaba para ella. La casa venía amueblada, pero María se encargó de personalizarla con pequeños toques: un mantel bordado por ella misma, una alfombra tejida a mano, una estantería donde colocó sus libros y recuerdos. Lo primero que instaló fue su máquina de coser, no para volver al trabajo remunerado, sino porque coser era parte de su lenguaje vital. Era su forma de pensar, de ordenar, de sentir que aún tenía control sobre algo. Allí, en ese rincón luminoso, María volvió a ser ella misma. Pero no tardó mucho en ponerse en marcha en su nuevo rol. Desde que había aceptado formalmente ser la directora comunitaria de la fundación, su vida tomó un ritmo distinto. No trabajaba en una oficina con horario estricto, pero su presencia era constante en las sedes que comenzaban a abrirse. La Casa de Toledo se había convertido ya en un punto de referencia para mujeres del barrio y de zonas aledañas.
Allí se ofrecían talleres de costura, alfabetización digital, asesoría legal y contención psicológica. María viajaba allí una vez por semana, no como supervisora, sino como anfitriona. Cada vez que entraba por la puerta de lo que alguna vez fue su hogar, lo hacía sin nostalgia. Caminaba por los pasillos, ahora llenos de voces nuevas. Se sentaba en la antigua sala, que ahora era un espacio común con mesas redondas y sillas de colores, y escuchaba. Porque esa era su verdadera tarea: escuchar. No daba discursos, no imponía programas, escuchaba. Y a partir de lo que escuchaba tomaba decisiones. Decidía qué taller era necesario, qué profesional debía sumarse, qué historias urgían ser atendidas antes que otras. Su forma de liderar era distinta a todo lo que el equipo había conocido. No se guiaba por métricas, sino por miradas. No priorizaba estadísticas, sino urgencias humanas. Y contra todo pronóstico, su método funcionaba. Las primeras mujeres que llegaron tímidas, algunas casi en silencio, pronto comenzaron a transformarse. Aprendieron a coser, a hablar en público, a tramitar papeles que les habían negado por años. Aprendieron, sobre todo, que su valor no dependía de lo que producían, sino de lo que eran. Una tarde, una de las voluntarias se le acercó y le dijo: «Tú no sabes lo que provocas cuando entras por esa puerta. Es como si de pronto el aire se volviera más limpio». María no respondió con palabras. Sonrió, bajó la mirada y siguió caminando por el pasillo hacia la sala de costura, donde un grupo de mujeres de distintas edades discutía entusiasmado sobre telas, diseños y patrones. Pero no todo fue sencillo. Hubo críticas. Algunos medios comenzaron a cuestionar el modelo de la fundación, acusándola de basarse demasiado en una sola figura. Otros decían que la historia estaba siendo usada para fines políticos o que se trataba de una estrategia de marketing emocional. María no respondió a ninguna de esas críticas. Nunca lo hizo. Su silencio, como siempre, fue su defensa más poderosa. Eduardo, por su parte, se encargó de que la estructura de la fundación se mantuviera firme, con transparencia, con un consejo directivo diverso y con auditorías constantes. El vínculo entre María y Eduardo también se fue transformando. No eran socios ni amigos en el sentido tradicional, pero compartían una confianza rara, una alianza fundada en el respeto absoluto. No necesitaban hablar todos los días. Bastaba con saber que el otro estaba allí, disponible, dispuesto a sostener lo que habían construido. En su nueva casa, María comenzó a recibir visitas, no solo del equipo, sino de mujeres que querían contarle sus historias, pedirle consejos, mostrarle lo que habían logrado. Algunas le traían comidas caseras, otras cartas, otras solo sus manos para abrazarla. Ella las recibía con té caliente, con galletas hechas por ella misma, con la misma atención que daba a sus antiguas clientas cuando cosía vestidos en Toledo. Y en medio de todo eso, María empezó a escribir. No para publicar, ni para dejar un testimonio público, sino para ella misma. En una libreta de tapas gruesas que le regaló una joven de la fundación, comenzó a registrar los nombres de las mujeres que conocía, sus historias, sus transformaciones. Escribía con letra lenta, cuidada, como quien borda palabras en una tela invisible. Sabía que algún día tal vez esas páginas podrían ser útiles, pero por ahora solo quería recordar. No para revivir el pasado, sino para honrar el presente. Una noche, sentada en su nueva terraza, mirando el cielo estrellado, pensó en todo lo que había cambiado. Y se permitió una reflexión sencilla. El Seat Ibiza que había entregado ya no estaba. Nunca regresó, pero en su lugar habían llegado decenas de vidas que ahora caminaban con más firmeza. Y eso, pensó, era mucho más de lo que habría podido imaginar cuando entregó aquellas llaves una mañana lluviosa, sin esperar nada. Era un día templado de primavera. El cielo de Madrid estaba despejado, las aceras comenzaban a cubrirse de sombras suaves proyectadas por los árboles en flor, y en el barrio donde vivía María López, el aire tenía una ligereza que solo se percibe cuando uno vive en paz. Desde hacía meses, su rutina se había vuelto estable, aunque no por ello menos intensa.
Sus días transcurrían entre visitas a las distintas sedes de la fundación, reuniones con mujeres que buscaban orientación, tardes en su rincón de costura y caminatas al atardecer por el parque cercano. Sin cámaras, sin discursos, sin estridencias. Aquella mañana en particular, María decidió no salir. Se preparó un café, tostó pan con aceite de oliva y se sentó en su terraza a leer algunas páginas de la libreta que había estado llenando con historias de mujeres. Le gustaba repasar esos relatos no por nostalgia, sino por la certeza de que allí, en cada testimonio, había una chispa de transformación que merecía ser celebrada. Había nombres que ya no estaban porque habían encontrado nuevos rumbos y otros que recién comenzaban a descubrir su voz. La fundación seguía creciendo. Ya contaba con 5 sedes en diferentes regiones de España, cada una adaptada a las necesidades locales, cada una dirigida por mujeres que en algún momento habían sido ayudadas y ahora guiaban a otras. El modelo funcionaba, no por una fórmula mágica, sino porque estaba construido desde la escucha, desde la empatía genuina, desde el reconocimiento del valor humano por encima de cualquier estructura. María había rechazado varias ofertas de entrevistas, de libros, incluso de adaptaciones audiovisuales de su historia. Sentía que cualquier intento de encasillar lo vivido le restaría autenticidad. Prefería seguir tejiendo vínculos reales, uno a uno, como lo había hecho toda su vida. No buscaba inmortalizarse en papel o pantalla. Quería simplemente seguir sembrando. Ese día, mientras escribía una carta a mano para una joven madre que había conocido en la sede de Valencia, escuchó voces en la entrada de su casa. Risas, murmullos. Se levantó y fue a la puerta. Lo que encontró fue una escena inesperada pero cálida. Un grupo de mujeres de distintas edades y orígenes, todas beneficiarias de la fundación, estaban reunidas allí, en su acera, algunas con cestas de pan, otras con flores silvestres y una con una guitarra. ¿Qué ocurre?, preguntó María, sorprendida, aunque sin sobresalto. Nada grave, respondió una de ellas con una sonrisa. Solo queríamos verte, agradecerte, recordarte lo que has provocado. Hoy se cumple un año desde la apertura de la primera sede, añadió otra, y pensamos que no había mejor forma de celebrarlo que aquí, contigo. María no supo qué decir. Las palabras, por una vez, le resultaron escasas. Solo se apoyó en el marco de la puerta, observando los rostros de esas mujeres que en algún momento habían llegado cargadas de miedos, de silencios, de dudas, y ahora estaban ahí, erguidas, vivas, completas. La mujer que llevaba la guitarra comenzó a tocar una melodía suave. No era una canción conocida, era algo compuesto por ellas, con frases sencillas que hablaban de la vida, de los hilos que unen, de los caminos que se cruzan sin aviso. María escuchó en silencio. No lloró. No hizo gestos grandilocuentes. Solo cerró los ojos por unos segundos y en ese silencio profundo encontró el significado completo de su viaje. Eduardo llegó poco después, avisado por una de las voluntarias. Se mantuvo a un lado, sin interrumpir, observando, como siempre, con esa distancia respetuosa que aprendió a cultivar. Cuando las mujeres terminaron la canción, él se acercó a María. ¿Puedo decirte algo? Claro. Todo esto es exactamente lo que soñamos. Yo no soñé con esto, Eduardo. Solo viví como pude. Y por eso ocurrió, respondió él. Caminaron juntos hasta la terraza, donde las mujeres empezaron a acomodarse en sillas que sacaron del interior. Una de ellas trajo limonada, otra colocó un mantel bordado sobre la mesa, y pronto la escena se convirtió en una merienda improvisada. Conversaban de la vida, de los hijos, del próximo taller, de los viajes pendientes, de recetas de cocina. Nadie hablaba de María como si fuera una figura intocable. La trataban como lo que era, una más, y eso, para ella, era el mayor elogio. Cuando el sol empezó a bajar, muchas comenzaron a despedirse. Algunas se marchaban caminando, otras en 1906, coche compartido. Se abrazaban entre sí, prometían volver y una de ellas le dejó a María una pequeña caja,
«Ábrela cuando estés sola», le dijo. María asintió y entró en la casa con ella, mientras Eduardo terminaba de guardar algunas tazas. Al quedarse sola, se sentó en su sillón favorito y abrió la caja. Dentro había un pañuelo de lino, bordado con hilos de colores. En el centro, un mensaje: «Gracias por darnos lo que nadie nos daba, una mirada completa». María apoyó el pañuelo sobre sus piernas sin moverse. Miró por la ventana abierta, donde la brisa movía las cortinas con suavidad. Pensó en todo lo que había pasado, en el coche viejo, en la lluvia, en la carretera, en el hombre roto, en las cajas de cartón, en la incertidumbre, y pensó también en todo lo que había llegado después: las mujeres, las voces, los proyectos, las manos unidas, los silencios compartidos. No se sentía una heroína. Nunca lo había hecho. Se sentía simplemente humana. Pero por primera vez en su vida comprendió que ser humana, plenamente humana, era suficiente. Que eso, y solo eso, era lo que cambiaba al mundo. Así terminó su día, en paz, en plenitud, y cuando cayó la noche, con el murmullo lejano de la ciudad como música de fondo, María cerró su libreta, apagó la lámpara y se permitió descansar, porque sabía, con certeza profunda, que su historia no terminaba allí, que lo más importante ya no era ella, sino las vidas que había tocado, los caminos que había abierto, las semillas que había sembrado. El viejo Seat Ibiza nunca volvió, pero su ausencia fue el inicio de una presencia mucho más grande, la de una mujer que, con un gesto sencillo, cambió el rumbo de muchas vidas, empezando por la suya.